Mateo. Evangelio de Mateo, versículo 28. Mateo 28. Dice Mateo 28 versículos desde donde Jesús le habla a sus discípulos. Vamos a ver si lo encuentran. Mateo 28, desde donde Jesús le habla a sus discípulos diciéndole que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Desde el versículo, desde el 16. Lo leemos hasta el versículo 20 y luego de ello oramos como es de costumbre. Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre bueno, alabado, honrado y exaltado sea tu santo nombre. A ti nos rendimos una vez más. Eres tú el único Dios verdadero. Nada hay fuera de ti. Y sin ti nada podemos hacer. Todas las riquezas, todas las bendiciones, todo lo que nuestra alma anhela verdaderamente y lo que la satisface realmente, lo que puede cubrir, ocupar los vacíos que por el pecado hay en nosotros, solamente lo puedes llenar tú. Fuimos creados para estar plenos en ti, entendiendo que otro camino es la destrucción de nuestras almas. Por eso estamos aquí hoy una vez más, profundamente agradecidos, pero también dispuestos a escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, que nos acompañes por tu Espíritu, así como Jesús se lo prometió a sus discípulos, que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por darnos de tu Espíritu, que hoy nos aviva, nos recuerda tu palabra, nos exhorta y además nos permite acercarnos a ti y ser consolados. Así que deseamos profundamente la amonestación de nuestras almas porque queremos honrarte y serte fiel, pero también rogamos que a pesar de nosotros consueles nuestras almas y nos des descanso, aquel que solamente podemos hallar en Cristo. En tus manos estamos, acompáñanos, te lo ruego, Señor. Abre el entendimiento de todo lo que estamos aquí. Ilumina nuestro ser para que podamos entender tu evangelio y las implicaciones de él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amados, vamos a continuar con nuestro tiempo de escuela dominical. Una vez más, sean todos bienvenidos. Lo primero que voy a decir, que tiene que ver con la escuela dominical, pero no es de la escuela dominical, es que se darán cuenta que no tenemos una temperatura un poco más baja. Y eso es porque de manera providencial pareciese que se cayó una fase
y no podemos contar con el 220 para encender los aires. Así que ruego su paciencia, ruego su compromiso, su esfuerzo, su dedicación, su resistencia, para que podamos aprovechar de la mejor manera este tiempo. Y cuando nuestro pecado y nuestra concupiscencia nos ataquen para quejarnos y sacar nuestra mente de este lugar, podamos luchar y vencer. Así que vamos a ello entonces. Hemos hablado de las responsabilidades corporativas de los miembros de la iglesia. Y una de las cosas que quiero y he querido que quede claro en sus mentes, en nuestros corazones, es que trascendamos, que podamos trascender a lo que está ordenado a través de títulos, de terminologías que a veces nos causan ruido. ¿Qué quiero decir? A veces hablamos de responsabilidades, de compromiso, hablamos de membresía, hablamos de institucionalidad, hablamos de algunas cosas que debemos hacer o que debemos dejar de hacer. Terminología y estructura que no aparece exactamente así en la Biblia, pero que es una enseñanza de la Biblia. Voy a poner un ejemplo, porque esto quiero trillarlo de principio a fin. Porque con esa mente, ese deseo que tenemos de ser profundamente bíblicos, sabemos, a veces dejamos de vista lo que significa ser profundamente bíblicos. Ser profundamente bíblicos no es dejar de adoptar terminología que nos ayuden a entender algunas cosas. Por ejemplo, la Trinidad. El término Trinidad no está en la Biblia, pero es una terminología que facilita el entendimiento de un concepto mucho más amplio. Y nos resume eso. De allí que usemos también la palabra membresía o miembros, que usemos responsabilidades y compromisos, que aunque no están literalmente así, el concepto es claro en la Biblia. De hecho, la Biblia es un libro de conceptos. De conceptos. Poco a poco, la Biblia nos va dando luces con respecto a la capacidad y libertad que tenemos para tomar las verdades bíblicas, sistematizarlas y poder facilitar su comunicación y facilitar su entendimiento. De allí que Pablo resumiera el Evangelio en varias partes de la Biblia. De allí que hubiese una carta un poco más corta que resume quiénes son los anticristos y quiénes son los cristianos, según el apóstol Juan. Didácticamente, andragógicamente, pedagógicamente, ordenar las cosas que son verdad facilitan su entendimiento, su aplicación y su comunicación. Es por eso que nosotros hablamos de confesionalidad, la confesión de fe. Por eso es que hablamos de constitución de la iglesia. Y lo que simplemente estamos haciendo es traer a su alcance documentos que le permitan con sencillez acercarse a lo que la Biblia enseña acerca de sus responsabilidades corporativas y acerca de lo que la Biblia enseña acerca de sus responsabilidades privadas, acerca de lo que la Biblia enseña acerca de algún tema, como por ejemplo la creación. ¿Qué dice la Biblia de la creación? Bueno, la confesión sistematiza el concepto, lo resume y pone las afirmaciones bíblicas y cada uno de los versículos que van a facilitarle su entendimiento. Es decir, otros hicieron un trabajo muy arduo para que usted en menos tiempo y con más sencillez pudiese entender ese concepto más rápidamente. Y voy a hacer una comparación con la tecnología. ¿Ustedes se acuerdan cuando llevaban a los reyes y emperadores en una caravana? Iban personas cargándolos. Y como hacía calor dentro o arriba de la caravana, había alguien que estaba. Y mientras, como era la cosa insegura, muchos soldados. Y iban de esa manera.
¿A dónde voy? Que ahora las personas en eminencia que ostentan cargo de autoridad, que deben ser preservadas, deben ser cuidadas, van en carros blindados, van rodando, se necesita menos personal y ahora se ha sistematizado todos esos procesos de tal manera que hacen las cosas más sencillas y resumen y reducen el trabajo. Ahora tienen aire acondicionado en el propio vehículo, vidrios blindados, carrocería blindada, personas con que a distancia, francotiradores en ciertas partes. Eso facilita el asunto. Vean cómo se hizo un trabajo arduo de investigación, de ciencia, ensayo y error para pasar de una caravana con alguien con una palmera soplando a alguien a un vehículo con aire acondicionado blindado. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros cosechamos los beneficios del trabajo arduo de otras personas en el tiempo. Eso es la tecnología, esos son los sistemas, eso es lo que pasó con agarrar y condensar esas verdades gloriosas que ahora nosotros podemos bien tranquilos decir, yo soy confesional, mira lo que creo. Mientras que la confesión y las constituciones implicó varios años de estudio, personas que sabían griego, hebreo, teología, filosofía, para reuniones muy amplias con muchas personas así, durante años pudiesen condensar lo que ahora nosotros decimos, toma, léelo. ¿Sí se dan cuenta? Eso no es pecado. Eso es una respuesta de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y que valoramos tanto un recurso como lo es la palabra de Dios y sus verdades, que lo queremos hacer llegar de manera más sencilla, más cabal, más condensada, más rápida a la mente de las personas y que le puedan sacar ese beneficio. Somos entonces la consecuencia del esfuerzo, el sudor de años de trabajo de otras personas. De allí las sillas, de allí los aires, de allí los ventiladores. Imagínense un niño que tenga que ir a una escuela y él mismo tenga entonces que resumir y aprender todas las cosas que le enseñan los profesores. En 5 años, en 7 años, en 10 años, en 15 años, podemos hacer un neurocirujano que salva un montón de vidas por el esfuerzo y la dedicación de otros. Entonces, con eso quiero dejar claro lo siguiente. Cuando estamos hablando de la membresía, cuando estamos hablando de responsabilidades, estamos precisamente haciendo eso, pero en el área de la teología y la eclesiología. Estamos haciendo precisamente eso. Muchos años de estudio de leyes, de ensayo y error, citando diferentes culturas, los que estudiaron derecho y se prepararon para eso, para llegar a las conclusiones fundamentales que llegó Dios con el Decálogo. 10 mandamientos que por lo general son la regla que rige el resto de la moral de toda la humanidad. También ellos tuvieron que trabajar lo de leyes así. Y pare de contar. Por eso, es importante que nosotros salgamos de ese letargo inocente y bien escueto donde nos limitamos. Bueno, es que es puro la Biblia, porque lo demás es doctrina de hombre, porque está sistematizado y entonces la confesión y la constitución son doctrina de hombre. No, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a trascender, vamos a entender cómo realmente funcionan las cosas. Y eso nos asegura que tendremos una vida más significativa en nuestro peregrinaje al cielo. El hecho de que tenga una verdad en un libro sistematizada no significa que vaya en contra de la Biblia. Como de hecho la confesión de fe lo dice. El primer capítulo es de las Sagradas Escrituras y ella misma dice que no hay autoridad mayor que la palabra de Dios. Créame, yo creo que usted también ha vivido de esa manera, que a veces como vemos desarrollos teológicos tan impresionantes que nos hacen ver muy pequeños, pareciese que eso significa que entonces ahora es muy difícil para creerlo y yo no lo debo creer. No, es que Dios dio maestros, dio dones a la iglesia para que te hicieran la teología más sencilla. Así como dio médicos para que te hicieran la vida, tu salud más sencilla.
Así como Dios, pare de contar cosas de las que usted se beneficia, de las cuales no pudiera vivir ahorita. Sí, prescindiendo de ella, ¿no? Sin ella, aire acondicionado, un vehículo. Ay, eso está muy lejos. Ay, ese calor. Ay, eso. No, pega mucho el sol. ¿Saben? O sea, vea el beneficio detrás de esto. Vamos entonces a crear un pensamiento que alcance no todas nuestras esferas. Por eso nosotros hablamos una vez más de constitución. ¿Cuál es el problema? El problema está en que esa constitución sea antibíblica. Ahí sí, necesitamos dar nuestra vida por eso. El problema es que la confesión de fe diga una herejía. Eso sí, por eso se distingue. El problema es que alguien venga y predique algo que no está en la Biblia. Eso sí. Hermanos, si se dan cuenta, las escuelas dominicales y las predicaciones son eso, es tomar las verdades bíblicas que están allí y exponerlas. ¿Cuántos de ustedes han visto que cuando alguno de nosotros predica en su sermón, tiene literalmente una frase o tres frases en nuestros tres encabezados, por lo general, tres frases de lo que está en el texto? Literal, digo. A veces sucede, pero en su mayoría no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Extraer esa verdad y traerla. Esto es lo que dice el pasaje. Ese es el trabajo. Así que no se sientan débiles o ignorantes cuando alguien venga y le diga, no, pero es que son doctrinas de hombre. Vea lo que todo esto significa. Y con gracia, con humildad, comuníquele. Ya va. ¿En qué estás pensando? La vida de cada ser humano responde a esa verdad por la cual nosotros tenemos una confesión y una constitución. Reglas en la casa, reglas en la nación, reglas en el colegio, reglas en la universidad, reglas en el trabajo. Son breves constituciones que regulan la vida de las personas en cada aspecto. Solamente que nuestra base epistemológica, nuestro fundamento es la Biblia, la verdad que trasciende. Todo aquel que quiera decir, yo con la Biblia es suficiente, suena muy bonito, pero por supuesto con la Biblia es suficiente, la verdad es suficiente de la Biblia. Solamente que estamos diciendo que no está mal que nosotros hagamos uso de o sistematicemos algunas verdades que no fuimos nosotros, que fueron otros hombres de la historia con más inteligencia que nosotros. Como pasó en los primeros concilios de la iglesia. No, mira que Jesús fue creado. No. Se reunieron, declararon hereje y salió un documento. Jesús no fue creado, sino engendrado eternamente. Y lo sistematizan, cosas que no estaban tan, en ese sentido, tan concretas en la Biblia, pero sí dispersas en toda la Biblia. ¿Sí lo ven? ¿Estamos claros con eso? ¿O estoy hablando cosas extrañas? Lenguas extrañas. No, ¿verdad? Entonces, hágale pensar y entender a las personas, así como yo quiero hacérselo entender, que la vida, el hecho de ser creados imagen y semejanza de Dios, tenemos una respuesta de esa manera. Esa inteligencia, esa conciencia nos lleva a ordenarnos, a sistematizar, a concretar algunas cosas que en un documento muy grande habría que leerlo todo o trabajar mucho para eso, y hay gente que nos facilita el trabajo. Como ahorita lo facilita la inteligencia artificial. Resúmeme este documento de 20 páginas. Cuente hasta 3, 1, 2, resumido todo. ¿Sí lo ven? Entonces, simplemente quiero ilustrar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de responsabilidades corporativas, lo que queremos hacer es eso. Mira, la Biblia dice que los creyentes, los que aman a Dios, en esta parte y en esta parte, asisten a las reuniones, porque la Biblia llama a que no dejen de congregarse, que se amen, que se frecuenten para poder acompañarse en sus procesos, en sus situaciones, en sus necesidades. La Biblia también enseña que hay una responsabilidad como creyente en la iglesia, y es que cultiven la comunión. Es importantísimo que nosotros comuniquemos públicamente que estamos unidos los unos con los otros, como lo hizo la iglesia primitiva, porque Cristo alcanzó esa comunión y nos unió, somos un cuerpo. ¿Sí lo ven? Y lo tenemos resumido en responsabilidad
de cultivar la comunión, como también preservar la paz. ¿Cómo es posible que sean cristianos y anden mordiéndose y comiéndose entre ustedes? La Biblia dice que preserven la paz, la que alcanzó Cristo para ustedes. Pero lo dice la Biblia, pero lo estamos sistematizando porque es más fácil para usted. Y lo repito y lo repito. Redundamos, hacemos énfasis con el propósito de que eso quede en nuestras mentes y recordemos esos pasajes. La Biblia dice que, bueno, corporativamente necesitamos obedecer a nuestros pastores porque lo dice de esta manera, de esta manera, de esta manera y lo tenemos concreto. No soy yo, es Cristo quien está diciendo eso. El Espíritu Santo. Es lo que Dios espera. Y lo mismo con el apoyo para el sostenimiento del ministerio. Es la Biblia que nos demanda eso, como ya lo hemos visto de manera más amplia. Un resumen largo, pero que añado más ilustraciones para que entienda que es totalmente correcto y adecuado hacer lo que tiene que ver con la confesionalidad y la constitucionalidad, y que es correcto y adecuado bíblicamente hablando que nosotros podamos definir la membresía. ¿Okay? Ahora vienen las responsabilidades privadas. Así como la Biblia dice que los creyentes tienen responsabilidades comunitarias, responsabilidades en conjunto como cuerpo, también se dice en Pedro que somos piedras vivas que formamos un templo donde Dios habita. ¿Cierto? Piedras vivas. Entonces, ciertamente, así como un cuerpo también está constituido por miembros, y cada miembro tiene una responsabilidad individual que va a servir en última para el buen funcionamiento de todo el cuerpo, así nosotros, siendo miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tenemos responsabilidades privadas que van a redundar para el funcionamiento adecuado de todo el cuerpo. Esas son las responsabilidades privadas. Pastor, pero en Corintios no dice responsabilidades privadas. Ya lo expliqué, ¿verdad? Dice, y nosotros estamos sistematizando eso. Dios espera que nosotros podamos entender. Y por eso en algunas de las constituciones de algunas iglesias bautistas reformadas o de otras iglesias, así sea Asamblea de Dios, están párrafos como el siguiente. A cada miembro de esta iglesia se le exige rendir en su vida diaria leal obediencia a todos los preceptos morales establecidos en la palabra de Dios. Si Dios no ha prohibido o condenado una práctica en su palabra, un cristiano está en libertad de participar de ella. Sin embargo, el ejercicio de la libertad cristiana debe en todo momento estar gobernado por el sincero deseo de caminar en el temor de Dios y de glorificarle en todas las cosas. El cuidado amoroso por las conciencias de los hermanos más débiles. La compasión por los perdidos. El cuidadoso, valga la redundancia, o el cuidado por la salud de su propia alma. Todas esas afirmaciones tienen versículos que la fundamentan. Imaginen que es un sermón y yo puse 4 puntos y se los explico por los versículos. También dice, la iglesia también espera que sus miembros hagan uso de los medios privados de gracia que ellos disponen. ¿Cuáles son los medios de gracia privados? La oración, porque te lo necesita. No es que simplemente lo debe, es que lo necesita. Orar en privado. En segundo lugar, la lectura de las escrituras. Pero yo voy para la iglesia y el pastor me enseña lo que dice ahí. Pero la Biblia no solamente te dice, mira, en público lee la Biblia, te dice en privado. No es que debas, sino que lo necesitas. Así como cuando te da sed y necesitas agua. Bueno, así. En tercer lugar, algo que tiene que ver con la comunión, pero que tiene también que ver con su pensamiento, con su conciencia, con su entendimiento privado de lo que Dios es, la reverencia correcta al guardar el día del Señor. Repito, la reverencia
correcta al guardar el día del Señor. Si usted está sentado, como están ahora mismo, se va a dar cuenta que si usted no guarda ese medio de gracia y de manera irrespetuosa, negligente o desordenada empieza a comer, empieza a jurungar una bolsa, a estar en las redes sociales, empieza a hacer movimientos, a jugar con los niños comienzan a jugar, aunque estén haciendo, eso produce una inestabilidad que compromete la reverencia, que compromete el orden. Y la reverencia siempre tiene la facultad de llegar a las conciencias de todas las personas que están en este lugar. Eso implica que si hay un desorden que distraiga a mi hermano, entonces la reverencia se compromete porque él ya no está enfocado en lo que vino a hacer. Bueno, ya veo que todos se van a sentar a final de cuentas atrás, ¿no? Pero lo que nos sentamos adelante y estamos más adelante debemos ser muy cuidadosos, no que los de atrás no, sino que tenemos un poquitico más de responsabilidad porque cualquier cosa que yo haga, tengo un pocotón de hermanos atrás que lo van a distraer. Por eso hablamos de la reverencia correcta al guardar el día del Señor. La reverencia correcta al guardar el día del Señor. Ahora, eso es simplemente por hablar y explicarle un poco cómo las constituciones describen el asunto de las responsabilidades de los miembros, sobre todo las responsabilidades privadas de los miembros. Pero vamos a usar un sistema un poco diferente que engloba todas esas responsabilidades. Y en primer lugar, como responsabilidades privadas, vamos a ver que a todos los miembros de la iglesia, o, ¿de acuerdo a la fórmula matemática? Miembros de la iglesia igual cristianos, o de allá para acá, cristianos, dos rayitas, miembros de las iglesias, porque todo cristiano está llamado a ser parte de la iglesia de Cristo, sea cual sea la iglesia donde Dios lo ponga. Entonces, esas responsabilidades privadas tienen que ver con una obediencia universal a la palabra de Dios. Privadamente, usted debe tener claro en su mente, en su corazón, en lo más profundo de su alma, que Dios espera que usted obedezca universalmente su voluntad, su palabra. Obediencia universal. Ah, pastor, eso lo sabemos siempre, tenemos que obedecer a Dios. Siempre. Yo sé que usted lo sabe. Pero fíjese que estamos exaltando cómo ahora la evidencia de ser creyente, de que Cristo te haya transformado, debe ser tan contundente que tú quieres y que tú amas obedecer a la palabra de Dios en todas las cosas. De allí el término universal. Quizás alguien se imagina que vamos al espacio, el universo y cosas. No. Niños, agarren sus mentes y tráiganlas para acá. Cuando hablamos de obediencia universal, estamos hablando que obedezcan la palabra de Dios en todo lo que te dice, en todas las esferas de la vida, en todo momento. Es decir, no se espera que nosotros obedezcamos a Dios nada más los domingos cuando estamos aquí en la iglesia. Y somos los intachables. No, porque ser cristiano trasciende espacios específicos de la vida, aunque tiene que ver con ellos. Por eso es que el párrafo ese que leímos de una constitución dice: a cada miembro de esta iglesia se le exige rendir en su vida diaria leal obediencia a todos los preceptos morales establecidos en la palabra de Dios. Entonces, vea esto. Se ha dicho o se ha comunicado de alguna manera que los creyentes o las personas tienen la libertad de obedecer a Dios a su manera. A su manera. Vas a predicar y entonces tú le dices a una persona: sabes, la Biblia dice que si tú no estás en Cristo, no le estás obedeciendo y estás muerto. Ah, sí, tú eres mejor que yo. Ah, tú sí. Claro, y donde no le dice: no, yo no soy mejor que tú. Yo de hecho puedo ser hasta peor que tú.
Pero la obediencia está perfecta, está en Cristo. Por eso es que se necesita a Cristo. Pero vea que luego la persona le dice, pero es que yo obedezco a Dios a mi manera. Yo leo en mi casa, yo tengo que ir por una iglesia. Yo no tengo que ir para ninguna iglesia. Y yo creo que ese es el patrón de la mayoría de las personas. Ahora bien, hay otro tipo de gente que se asocia, se relaciona con el cristianismo, que dice, bueno, pero eso es en tu iglesia, en mi iglesia no. Luego hay otro tipo de personas dentro de una misma iglesia que pareciesen tener opciones de obediencia. Tú eres el pastor, tú eres el que tienes que vivir así, yo no. Ah, está bien, tienes razón. Pero que Dios espera también eso. Si la Biblia dice obedece a tus pastores, sigue el ejemplo de ellos, es porque ellos están marcando el camino de lo que tú debes vivir. Y vamos con más. A veces se espera o se dice que yo puedo obedecer en la iglesia de esta manera, pero en mi casa y en el colegio puedo vivir como yo quiera. En el trabajo hay cosas independientes, pero eso es un absoluto no, no se puede ser así. Necesitamos entender que Dios exige de su pueblo una obediencia total en todas las esferas de la vida. Tu trabajo, tu vida, todo lo que haces, tu matrimonio, tus relaciones con tus amigos deben apuntar principalmente a la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Obedecer a Dios, una obediencia universal. A veces tú no vas a estar con la iglesia, o mejor dicho, la mayoría del tiempo no vas a estar con toda la iglesia para estar político. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? No. Cuando estás en chores, sin franela, en el caso de los hombres, y descalzo en tu casa, se espera una obediencia universal a la palabra. Cuando usted está cocinando y está estresada porque el niño y la cosa, se espera una obediencia universal a la palabra de Dios. Cuando el policía te para, cuando alguien te insulta en el camino, cuando tienes que cerrar un negocio, cuando tienes que emprender un negocio, obediencia universal a la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, no solamente debemos dejar de mentir en la iglesia, sino en todos los demás lugares. Por eso es que este pasaje, lo leí desde el 16, tiene un contexto fabuloso. ¿Sabe qué tipo de autoridad se le dio a Jesús? ¿Sabe qué tipo de autoridad? Toda, ¿verdad? Toda potestad me es dada en la iglesia cuando ustedes se reúnen los domingos y los miércoles. ¿Es lo que dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hablemos del cielo no como simplemente la perspectiva azul que nosotros tenemos de este cielo atmosférico que está dentro de los confines del planeta Tierra. El cielo aquí abarca el universo entero. Es decir, que Jesús tiene la autoridad en el universo. Betelgeuse, una superestrella, responde a Jesús. Cada una de las galaxias, cada uno de los pilares de la creación, como le llaman los astrónomos, responden a Jesús. Y cuando dice que es en la tierra, nos abarca a nosotros. Dios gobierna sobre todo. Por eso es que Abraham Kuyper en su momento dice que no hay ninguna esfera, ninguna parte de la vida de la persona donde Dios diga mío. En este caso, donde Jesús diga mío. Y ve lo que ve, escucha, mío. Él tiene entonces la libertad y la autoridad para gobernar
universalmente sobre ti, sea donde sea que te escondas o te pongas o estés. ¿Ok? Por eso le dice que cuando nosotros evangelicemos, necesitamos enseñarle a la persona precisamente esto, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Los creyentes no deben obedecer algunas cosas sí, algunas cosas no, la mayoría de cosas, todas las cosas. Algunos cristianos piensan que su obligación de obedecer a Dios tiene que ver con asuntos morales de envergadura como robar, adulterar, asesinar. Para ellos un creyente no debe verse involucrado en nada de eso. Pero si se trata de aspectos no tan ofensivos, socialmente hablando, entonces la desobediencia puede ser vista como una opción. Eso no es tan importante porque no estoy matando a nadie. Yo puedo echar un insulto a la persona bajo el vidrio. Yo no lo estoy matando. Además, yo soy de carne. Pero ya va, estás matándole tu corazón. No podemos hacer esa separación. Es inadecuado. Un par de ejemplos que tengo aquí en el documento. Muchas congregaciones que hay que no estarían dispuestos a tolerar en su membresía a un joven que cae en fornicación. Pero no tendrían problema con tolerar a una muchacha que establece una relación de noviazgo con un inconverso. O viceversa. No, porque ella es miembro y no puede. Pero si tienen una relación con un inconverso, no importa. Eso es un ejemplo. Olvidándose que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Ojo, paréntesis. Eso no significa que si alguien llega como creyente y su pareja no es creyente, tenga que divorciarse, porque esa es otra cosa que malinterpretamos los asuntos. Si leemos el pasaje completo, Pablo dice, si Dios lo llamó así, quédese como está, no se divorcie. A menos que la persona diga, no, tú eres un loco o eres una loca, me quiero ir. Y tú insististe en quedarte con tu esposo, pero se quiere ir, bueno, a esclavitud no ha sido llamado. Pero quédese como está. Sea luz y predíquele y ame y muestre el amor de Cristo a su pareja. De lo contrario, no estaría viviendo adecuadamente. De la misma manera, muchas congregaciones que pondrían en disciplina de inmediato a un adúltero impenitente, no se atreverían jamás a disciplinar a un hombre, cabeza de familia, que decide no trabajar ni responsabilizarse por sostener a los suyos. Aun cuando la Biblia dice que el que hace tal cosa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ay, un adúltero, hay que disciplinarlo. Pero está sentadito y no hace nada y su familia pasando hambre, él pudiendo redoblar los esfuerzos y hacer lo que tiene que hacer, no provee para los suyos, se recuesta de los demás. Entonces no lo vamos a disciplinar. Porque no, yo no me meto en las cosas de familia. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Primera de Timoteo, capítulo 5. El que no trabaja, que no coma. Se espera una obediencia universal a la palabra de Dios, de nosotros como congregación y de cada persona que profesa la fe. Se trata de Cristo, aquel que tiene toda autoridad sobre los cielos y la tierra. Y hay de aquel que se resiste a obedecer. ¿Quién tiene esa autoridad? ¿A quién tiene esa autoridad? Eso sí es un problemón. Hermano, estos problemas se deben a que no existe un concepto claro de lo que es la obediencia universal. Lamentablemente vivimos en una generación de cristianos que son sabios, pero en su propia opinión. Sabios en su propia opinión. Se creen en la capacidad de determinar cuáles mandamientos de Dios obedecer y cuáles no. Sin embargo, una vez más,
Cristo ha dicho que no tenemos derechos a ser selectivos en nuestra obediencia. Debemos enseñar y promover una obediencia universal a todas las cosas que Él ha mandado. Amén. Por tanto, si evidentemente Dios ha mandado o prohibido una práctica o conducta en su palabra, ¿qué debemos hacer? Esperamos que aquellos que son miembros de la iglesia tengan una disposición obediente a ese precepto. Eso va a implicar que yo me comprometo como hermano en la fe y como pastor a que usted viva una vida santa y piadosa. Si usted se compromete conmigo a que me va a estorbar, a que no me va a dejar en paz, porque somos parte del mismo cuerpo. Y en ese compromiso que hemos hecho dentro de la iglesia, yo confirmo, escuche bien el término, confirmo en usted la autoridad para amonestarme, para disciplinarme. Digo confirmo porque lo que estamos tratando de hacer o se hace en la membresía a través de ese compromiso, pacto de membresía, es confirmar lo que Dios ya ha dicho que somos. Si usted es cristiano y yo también, entonces estamos unidos en Cristo. Y usted dice, esta es la comunidad de fe que va a supervisar mi vida para que yo sea más como Cristo. Porque la iglesia tiene ese propósito, promover la santidad, promover la adoración, promover el evangelismo. En otras palabras, promover la autoridad de Cristo en todas las personas, en todas las esferas. ¿Por qué? Porque es una embajada del reino de los cielos. Y aquí, en la iglesia, tenemos entonces, sí, una teocracia. Dios es el que manda. Por eso promovemos estas cosas y en ese compromiso que confirmamos, no que hacemos, porque eso lo hace Cristo. Cristo es el que hace creyente, el Espíritu Santo es el que convierte. Nosotros confirmamos institucionalmente y públicamente eso. Estamos diciendo, bueno, ahora tú ayúdame a mí. Por favor. Si me ves que yo estoy haciendo, por favor, dame una advertencia, dame una alerta. Eso implica la obediencia universal a la palabra de Dios. No nos desprendemos. Hermano, imagínense nuestra vida sin... Si aquí pecamos entre nosotros públicamente, usted sabe cómo peca en íntimo. Imagínense que prescindamos de ese afecto, de ese amor, de la exhortación. Por eso el autor de Hebreos dice, exhortaos los unos a los otros hoy, ya. No sea que brotando amargura, nuestros corazones sean cauterizados y nos apartemos de la fe. Hebreos capítulo 3. Es decir, que hay un potencial preservador en la iglesia en su vida. Dios usa la iglesia para preservarnos y la exhortación de mi hermano para preservarme, para que mi corazón no se ponga duro como una piedra. ¿Por qué? Dios nos ha dado esa herramienta para que en todo lo que hacemos haya una obediencia universal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la finanza que yo les decía, es bueno que ustedes entonces tengan 2 o 3 personas que les rindan cuenta de sus finanzas? Y yo cuando lo hago, mira, es esto en detalle, esto y esto y esto. Si a mí me ven que yo estoy entonces sinvergüenciando con la plata, aunque es mi plata, el hermano me va a decir, mira, ven acá. Tú no estás haciendo esto y esto porque estás incumpliendo con tus responsabilidades. ¿Tú crees que eso no está comprometiendo lo que dijiste? Oye, sí, hermano, tienes razón, gracias. Y yo vuelvo, ¿y qué va a beneficiar esa exhortación? A mi familia, a la iglesia, a mi propia alma, para la gloria de Dios, para promover el avance del reino. ¿Van conmigo? Obediencia universal. Estoy hablando de esa obediencia universal porque estoy hablando de plata, de dinero, de trabajo. No quedamos en esto, en el trabajo. No quedamos en este compromiso. ¿Vamos o no vamos? Tiene que ver con nuestras almas y la gloria de Dios.
Ahora, esto tiene otra connotación. Bueno, hasta ahora, ¿preguntas? Vamos a tener, aprovechar que no hay aire para hacer algunas preguntas, responder otras si las tienen y, y aprovechar mejor el tiempo ahí por las circunstancias, según el contexto. ¿Alguna pregunta? ¿Entienden lo que significa la obediencia universal a la palabra de Dios? ¿Estamos claros? Seguro que no hay ninguna pregunta. No hayan entendido de verdad, porque si no es preocupante el asunto. ¿Algún comentario bien? ¿Algo que pueda beneficiar la clase? Fino. Bueno, entonces sigo adelante. Firme y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Luis. Primera de dice, en esto sabemos que nosotros reconocemos y guardamos sus mandamientos. Que esto reconozco, no guarda sus mandamientos, está mentiroso, y la verdad no está en él. Otra vez, ¿cómo guarda su mano? Muy bien. Amén. Claro. Bien, es que eso mismo, no seleccionamos los mandamientos que queremos obedecer y no importa el lugar donde estés. Todo en cualquier lugar. ¿Ok? Por eso es que voy a introducir el otro punto para que nos demos cuenta que en las afirmaciones que yo hice y que de hecho hablamos en la libertad de conciencia o en la libertad cristiana, hay una afirmación muy interesante que reza de la siguiente manera. Si Dios lo mandó, yo lo mando también. Si Dios no lo mandó, yo no lo mando. Y si lo ven, dirían los abogados, hay un vacío legal. Hay una cosa grises allí que necesitamos responder. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el terreno de la libertad cristiana o la libertad de conciencia. Claro, pero Dios no me dice literalmente que no fume. ¿Sí o no? O que no tome drogas. Entonces nadie me puede mandar aquí a que yo no... El amor los ojos, ¿verdad? Ay, Dios mío, me voy. Y es allí donde entramos en, una vez más, lo que comencé diciendo en nuestra clase. Sí, no lo dice literal, pero hay principios que regulan nuestra vida en cuanto a las sustancias y en cuanto a las sustancias, sobre todo, que nos hacen dependientes. Tan sencillo como esto. Si hay algo o alguna sustancia que gobierne sobre ti más que Cristo, entonces es un ídolo, es un Dios. ¿Qué hacen las drogas? Por supuesto, ejercen un gobierno sobre la persona. Además, que es claro y evidente la manera en cómo deterioran el ser. Además que hemos visto por las implicaciones sociales cómo degenera y deconstruye la sociedad, cómo rompe familias, cómo, por supuesto, hay unas que son más que otras. Pero de allí es que hablemos que dentro de nuestras responsabilidades privadas, no solamente tengamos una obediencia universal a la palabra de Dios, sino que también hagamos un uso correcto de la libertad cristiana. Un uso correcto de la libertad cristiana. Por ejemplo, la Constitución dice de esta iglesia que nos estamos guiando ahorita,
Si Dios no ha prohibido o condenado una práctica en su palabra, un cristiano está en libertad de participar de ella. Y ciertamente, como lo hemos dicho, hay muchas preguntas sinceras que pueden surgir en la mente de un creyente que desea agradar a Dios. ¿Puedo bailar con mi cónyuge? ¿Puedo ingerir bebidas alcohólicas? ¿Puedo ir al cine o al teatro? ¿Puedo practicar deportes de defensa personal? Todas estas cosas y otras muchas son cuestiones acerca de las cuales la Biblia no habla ni a favor ni en contra. Por lo tanto, pertenecen al ámbito de nuestra libertad cristiana y como creyentes estamos en la libertad de participar de ellas sin que nadie os juzgue como si estuviésemos violando un precepto moral. Estamos felices con esa afirmación. Sin embargo, pero, no obstante, más todas las conjunciones que marcan un cuidado, el ejercicio de la libertad cristiana en todo momento debe estar gobernado por Cristo. Una vez más, ¿quién nos gobierna? Bueno, yo puedo ir al cine, pastor, ¿por qué no puedo ir al cine? Voy al cine. Pero resulta que toda la semana se gastan todos los reales yendo para el cine. Yo puedo ver series, pero resulta que agoto mis horas de descanso. Agoto las horas que debería estar con mi familia viendo series. Y dejo de trabajar y descuido otras responsabilidades principales. ¿Ven la diferencia? No, que por supuesto yo puedo jugar, practicar karate. Y practico karate. Jiu-jitsu, no sé. Pero a cualquiera que me vea feo, peleo con cualquier persona. ¿Ve que son? ¿Quién te gobierna? Bueno, la Biblia no dice que yo no pueda ser político. Me meto a político. Y cuando estoy siendo político, que es algo bueno y que debemos procurar, entonces empiezo a hacer lo que hacen los demás políticos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ven cómo debemos regular? ¿Quién debe gobernar? Cristo. Entonces, tomamos el consejo de Dios completo y decimos, ¿todo me es lícito? ¿Qué significa que todo me sea lícito? Que todo lo puedo hacer. Pero la afirmación inspirada por el Espíritu Santo me dice, no todo. Todo me es lícito. ¿Qué debemos procurar? Lo que me sea lícito y que me edifique. Es lo mejor. Y aquí entramos en un terreno donde decimos, ¿qué es lo que glorifica más a Dios? ¿Qué es lo más justo? Por ejemplo, algo que es muy triste, que sabemos que es pecado, y nosotros vemos que, un ejemplo, un hermano, iban con mi papá, dos hermanos en la fe, y uno iban a casar y uno se le escapó un tiro y mató a mi papá. Entendemos que haya un dolor mío por la muerte de mi papá, pero también naturalmente por mi pecado crece una aversión contra el hermano porque no tuvo cuidado, o empiezo a dudar porque lo hizo de verdad y quería salirse, quería sacar del paso a mi papá, o pelearon, X y Z, hay algo. Entonces, pudiese ser justo que yo te perdono y marco una distancia con esa persona, pero pudiésemos pensar, ¿qué glorifica más a Dios? Es que yo perdone de tal manera que esa persona no tenga nada que decir y que con mi conducta de amor y perdón lo que haga es promover y seguir triturando la vida de esa persona para que entienda el amor de Dios. Así como Cristo hizo, se encarnó, se humilló tomando forma de hombre, luego se humilló muriendo y luego se humilló muriendo en una cruz. Si se dan cuenta, es ese perdón de allí que haya sido tan contundente para una tribu indígena en el Ecuador, cuando Jim Elliot es muerto y los hijos y su esposa perdonan a los de la tribu de tal manera
que le siguen predicando. Y cuando los de la tribu se enteran que los que le seguían predicando de manera insistente, comprometiendo su propia vida, eran los familiares directos de las personas a quienes ellos mataron, ellos dijeron, este Dios es el verdadero Dios. Y la tribu se arrepiente. Y el amigo, mejor dicho, del próximo misionero o el hijo de Jim Elliot, termina siendo el amigo íntimo de aquel que mató a su papá. ¿Y saben qué hace eso? Hace famoso a los creyentes y a la iglesia por la capacidad de perdón. Eso es. Entonces, ¿era justo que se pusiese triste? Sí, que dejara y se va a otra tribu. Sí, es justo. Ahora entiéndanlo todo, ¿verdad? Por favor, mataron a su papá. La esposa tenía que irse a otro lugar. Ya está sola, se va a quedar ahí trabajando. Por favor, seamos un poquito sensibles. Esa familia que se vaya. Pero que era más justo y que daba más gloria a Dios, que ellos murieran a ellos mismos y siguiesen dispuestos a entregar su vida. ¿Sí se dan cuenta? Entramos en el término de lo que es mejor, de que cada oportunidad redunda para la gloria de Dios. Y si yo sé que el uso de una sustancia me va a llevar a deshonrar el nombre de Cristo, yo digo, no, Cristo me gobierna y por lo tanto puedo prescindir de ello. Mucho se decía de Spurgeon que él participaba de lo que en su momento nosotros le decimos ahorita tabaco. Y dentro de la cultura era natural que prendiera un tabaco y normal. Así como se toman copa de vino y así, etcétera, etcétera. Pero vino una persona y le dijo, pero tú fumas. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú no quieres evangélico? Y Spurgeon, dice la historia, les dijo, bueno, vamos a hacer algo. Tú y yo entonces pues, usamos el tabaco como una sustancia que es lícito que lo usemos. Pero mira la diferencia. Vamos a dejar 3 semanas sin fumar tabaco. Y vamos a ver quién gobierna sobre quién. Si el tabaco sobre mí, en este caso, o el tabaco sobre ti. Y la conclusión era que la otra persona no pudo dejar 3 semanas sin eso. Y Spurgeon sí pudo hacerlo. ¿Por qué? La obra del Espíritu Santo dándole las libertades, pero siempre sujeto ¿a quién? Cristo, al Espíritu de Cristo. Ah, pastor, ¿eso quiere decir que ya vamos todos a agarrar tabaco? No. Porque la libertad cristiana implica también el aspecto cultural. Y cuando Pablo nos habla de eso, nos dice, hey, cuídate de no ser tropiezo a creyentes y a incrédulos. Entonces, como yo soy evangélico y soy libre y Dios me ha dado libertad para hacer lo que quiera porque todo me es lícito, pero recuerda, todo no te conviene, todo no te edifica y todo no edifica a tu hermano. Por eso, cuando se hace uso de la libertad cristiana, lo que necesitamos tener en mente es, lo dijimos en su momento también, un sincero deseo de caminar en el temor de Dios y de glorificarle en todas las cosas. Debemos tener el cuidado amoroso por las conciencias de los hermanos más débiles, la compasión por los incrédulos, el cuidado por la salud de tu propia alma. Si tú sabes que como tienes libertad vas a estar coqueteando con los límites, ay, el que crea que está firme, hay que ver el panorama completo de este asunto. Piensa en que debes preferir lo que hace más bien a tu alma, evaluar con sabiduría los contextos, ver en qué, bueno, que si tú estás en Alemania, que si tú estás en Grecia y allá con libertad puedes ir a dar una consejería en lo que ellos le llaman bares, tomándote una cerveza con una taza de este tamaño, normal, pero tú no aquí, no vas a agarrar y te vas a ir por una licorería, ¿verdad? A la esquina a darle consejería al hermano, ¿verdad? No, el pastor le está dando consejería porque somos libres. ¿Sí ven la diferencia? Y uso el ejemplo extremo
para que nos demos cuenta cómo debemos procurar la compasión por los perdidos, el bien del alma de los hermanos. Debemos amar de tal manera que nuestra vida, sabiendo que tenemos las libertades, podamos vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar fumando para ser feliz. Mi felicidad es Cristo. Yo no necesito estar en todo emborrachándome para ser feliz. Yo no necesito del cine para ser feliz. ¿Quiere decir que no vamos a ir a películas? No estoy diciendo eso. Estoy hablando cuando eso se vuelve algo que gobierna tu alma y tu vida. ¿Cómo? Cuando es adictivo. No, pero es que estaban viendo una película en la casa del pastor, su hijo que ve películas los sábados. Vos puedes estar viendo una película. La cosa es que nosotros necesitemos la película para vivir. Entonces, Dios nos ha dado las cosas para que las disfrutemos para su gloria. Y así muchos aspectos de la vida. De allí que tengamos la libertad de hacer algo, no quiere decir que debamos hacerlo irreflexivamente. Y ese andar juicioso en lo que la libertad cristiana concierne es parte de lo que esperamos entonces de los miembros de nuestra congregación. Que tengamos un andar juicioso. En otras palabras, que hagamos uso correcto de la libertad cristiana. Eso en el aspecto de aquel que quiere hacer uso de sus libertades, ¿no? Recuerda que Cristo te gobierna. Pero el otro aspecto está en aquel que quiere regularle la vida al hermano. Recuerda que Cristo lo gobierna. Ya el pastor dijo que aquí nadie puede ver películas. No, yo no estoy diciendo eso. Cuida a tu hermano de que no dependa de las películas. Cuida a tu hermano que no dependa de las series para ser feliz. Que no dependa de las bebidas alcohólicas o de cualquier otra sustancia. Que no dependa de la Coca-Cola. Que no dependa del café. Que no dependa del pan. Que no dependa, esta vara para mí, de la tajada o de la mantequilla en la arepa. Entonces entrompo en mi casa y formo el lío en mi casa porque esa arepa no tuvo la suficiente mantequilla. Perdóname, Señor. Porque así como otras cosas, lo vemos con lo exagerado, como decíamos en el primer punto, aquellas cosas que son evidentes para todos. ¿Y qué es lo que está en tu corazoncito guardado allí? Que tu vida no dependa de que se divida tu casa porque tu esposo se levantó de la cama y no la arregló. Y así sucesivamente, ¿verdad? Debemos procurar el orden. Si yo me obligo a ordenar mi cama cuando me paro de último. Pum, 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 pum. Pero cuando no lo haga por X y se dividió mi casa. O cuando mi esposa no haga algo que ya está acostumbrada o está habituándose a hacer. Obediencia universal a la palabra de Dios y también un uso correcto de la libertad cristiana. Ciertamente Dios nos gobierna sobre todo. Es Dios, no nosotros sobre nuestros hermanos, es Dios. Tú eres un medio que le recuerdas ese gobierno, pero cuidado cuando quieres imponer tus propios ideales sobre lo que es un cristiano sobre el otro. Y ese es el otro sentido, ¿no? Y nos encontramos allí en el medio. ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos entonces a orar. Bueno, no, ya no hay preguntas, ya me pasé por 7 minutos. Si tiene alguna pregunta, puede hacérmelo por privado, escrito, pregúntale a otro hermano y estamos bien, ¿ok? El Señor sea glorificado en medio de su iglesia. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a ver cómo esto es una responsabilidad privada. Depende de nuestro amor por ti, querer exponer claramente el gobierno que tú tienes sobre nuestra vida. Ayúdanos a hacer un buen uso de la libertad cristiana. Ayúdanos a cuidarnos. Ayúdanos a no ser ligeros ni tomar la libertad como ocasión para el libertinaje, Señor. Guárdanos y permítenos ver lo que es más justo, lo que es mejor, lo que te da más gloria.
Bendícenos con la ayuda de tu Espíritu para obedecerte universalmente en todo lugar, pero también para que seamos sabios al hacer uso de nuestras libertades. Nos ponemos en tus manos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.